los intereses de la sociedad y del país está cada día más lejano. Con ese marco referencial, desde su visión, ¿qué perspectiva y qué espacios le queda al gobierno de Guillermo Lasso para concretar su programa de gobierno o para generar procesos de gobernabilidad necesarios para aprobar no solamente las leyes que tienen que aprobar por iniciativa del Ejecutivo a nivel de la Asamblea, políticas públicas que son necesarias e importantes para el país? Su comentario, mi querido. Antes que nada, Stalin, usted ha hecho una lectura con la cual coincido prácticamente en un 100%. Tenemos un gobierno que generó una expectativa enorme y a la larga resultó un gobierno muy tibio, un gobierno que te dice del encuentro, pero todavía le falta mucho para que sea el encuentro realmente con las grandes mayorías. Tiene usted un gobierno que ha cumplido con éxito, por un lado, una campaña de vacunación, que está muy atento, pero que por otro lado, ayudar económicamente al país, que por otro lado, seguimos esperando esos famosos créditos para el sector de la agricultura, para el segmento de las mujeres, que todavía no aparecen y están en promesas. Por un lado nos dicen que van a venir inversiones. A mí me resulta un poco incoherente tomar seriamente ese ofrecimiento cuando es muy difícil que vengan inversiones con una ley laboral que todavía resulta inflexible. Es decir, no hemos logrado generar ciertos pilares que garanticen la inversión del exterior. Un gobierno que todavía parece lejano a esa gran mayoría que lo votó, que no precisamente es la clase media alta, Stalin. Lo votó un 50% del país, y ahí hay muchísima clase socioeconómica baja, y es una clase a la cual ni le va ni le viene que el presidente diga he bajado medio punto el impuesto de salida de divisas, por ejemplo. ¿Ya? Daría la impresión que están cumpliendo al pie de la letra lo que dice, lo que en parte ofrecieron, pero sin que esto tenga ningún impacto realmente positivo. Es decir, me sube $25 el salario básico, pero suben todos los servicios básicos. Me sube $25 el salario básico, que al empresario también le terminas cargando en los aportes al IES, y a la larga eso genera que el empresario piense dos veces si puede generar otra plaza de empleo. Entonces me parece que por un lado estamos cumpliendo al pie de la letra el ofrecimiento como para decir ya te cumplí, pero sin mayor efecto ni beneficio para un país que necesita urgentemente reactivarse económicamente, por un lado. Por otro lado, seguimos viendo los mismos círculos de corrupción de gobiernos pasados. Seguimos viendo, tiene la clásica promesa demagógica de voy a repatriar los dineros que se llevaron al exterior. Pero al final del día, la Contraloría sigue siendo un nido de corrupción. Tiene usted dos contralores, uno prófugo y otro preso. Yo considero que la Contraloría, en lo personal, debería desaparecer, porque es un nido de extorsión. Sigue usted viendo que hay ciertos grupos que siguen manejando ciertos monopolios de negocios. Entonces, sí, no todo es malo. He cumplido con éxito la vacunación, pero todavía sigue la mano negra de la corrupción pululando en ciertas instituciones de gobierno. Se sigue cumpliendo por cumplir al pie de la letra ciertos ofrecimientos que no tienen mayor impacto en la reactivación. Y todavía nos queda debiendo el gobierno. Bueno, está bien. Entonces, José, ¿qué hacemos? Lo que usted describe es el diagnóstico. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la cura para ese diagnóstico? Primero, la cura para el diagnóstico. Yo soy de la idea que este país debe hacer una reingeniería en cuanto a la parte tributaria, porque este presidente, que es un presidente pro, que es un presidente empresario privado, no puede venir a sumarnos más impuestos, y más aún a la clase media, puntualmente. Ya,
tiene que haber un ajuste de la burocracia, no se puede este Estado seguir endeudando para generar gasto corriente. Y tercero, definitivamente hay que traer inversión, pero uno puede traer inversión si es que cambian ciertas estructuras como el pilar de las leyes laborales. Hay que trabajar en eso. Evidentemente el gobierno no tiene gobernabilidad y eso se lo hace entonces, arriba. Si no ha logrado el gobierno, José, gobernabilidad, ¿cómo puede establecer una estructura jurídica que garantice esa estabilidad, esa credibilidad jurídica? El gobierno tiene 7 meses. Tiene que empezar a ser un poco más político, porque definitivamente si no empieza a ser un poco más político en cuanto a alianzas en la Asamblea, que es la que lamentablemente hoy en día la que tiene el sartén por el mango, entonces este gobierno, Stalin, yo me hago cargo de lo que digo, terminará siendo una versión costeña del gobierno de Lenín Moreno. Un gobierno totalmente tibio que buscará que pasen los 4 años manteniéndose para que no lo saquen. O sea, el gobierno debe empezar a hacer un poco más de alianzas políticas. ¿Usted cree que Guillermo Lazo llegó al poder para que no lo saquen o para administrar yo creo que él llegó al poder para administrar y sacar adelante este país. Yo voté por eso, yo voté por él por eso, pero en el camino me está demostrando todo lo contrario a lo que ofreció. Pues. El candidato Lazo ofreció bajar impuestos. El presidente Lazo nos está clavando impuestos. El candidato Lazo ofreció acabar con ciertos círculos de corrupción. Yo creo que el ejemplo empieza en casa. Organicen la corrupción que hay en las instituciones de gobierno y elimínela, detéctela y elimínela. Hay instituciones de gobierno que son corruptas, Stalin. Vuelvo a la Contraloría, una institución que es de extorsión, que están esperando que los contratistas públicos terminen los contratos para, hagan bien o hagan mal, extorsionarlos. Y le puedo poner una lista de contratistas públicos honestos que están en esta situación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Usted llegó, señor candidato, usted llegó como un empresario. No puede ser que juegue en contra de los empresarios. No puede ser que juegue en contra de los empresarios. Va a traer dinero afuera. Esperemos que el nuevo canciller genere esa credibilidad. Pero esa credibilidad que puede haber en la persona no va a haber en el país si no cambian las leyes laborales. Las leyes laborales deben ser más flexibles. Y el gobierno está en la obligación de generar alianzas en la Asamblea, porque si no, no va a poder caminar. Está en un cuello de botella. Perfecto. Alcides Montilla continúa con esta importante entrevista. Alcides, si me escucha, continúe con la entrevista. Hola, sí, señora Briar, buenos días. Permítame por el tiempo hacerle 2 preguntas rápidas. Primero, sí. ¿Usted cree que hay partidos políticos que quieren tumbar al presidente Lazo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, escuché a un consejero del gobierno, Luis Verde Soto, dijo que a nivel mundial el porcentaje de recuperación de la plata robada por los políticos y funcionarios públicos es mínimo, apenas del 5 al 10% máximo. O sea, gran negocio. Robamos, devolvemos poco y el resto nos lo llevamos. No importa que nos cojan presos y nos pongan 5 o 10 años, negociamos con los jueces y después nos vamos libres y no pasaba nada. El procurador le dijeron, usted tiene que recuperar por su lado 100 millones y apenas ha recuperado menos de 1 millón y ese millón ni siquiera en dinero. Le han entregado un carro viejo. Entonces esas 2 preguntas, por favor, don José. Qué curioso, ¿no? Vi esa entrevista, mi querido amigo. Qué curioso que el señor Luis Verde Soto, que antes era vocal del Consejo Nacional Electoral, ahora sea consejero presidencial. Qué curioso, pero en todo caso, lo que usted ha dicho es una gran verdad. Si nosotros seguimos esperanzados en recuperar dinero de afuera, este país no va a salir adelante. Este país tiene que generar políticas
para atraer vía turismo, inversión extranjera. Este país tiene que generar zonas francas donde venga banca internacional, donde vengan empresas AAA a invertir en este país para generar empleo. Este país tiene que ser una reingeniería completa en cuanto a la parte tributaria. Si nosotros estamos esperanzados en que este país sale adelante recuperando el dinero de gente que se lo robó, que lo puso en megas empresas blindadas por 3 o 4 empresas más, eso es una utopía, mi querido amigo. Eso es una utopía. Nosotros tenemos que pensar en función de una premisa que es: aquí pasó un mandatario que nos dejó quebrados y en función de eso tenemos que reorganizar nuestras realidades y ver cómo volvemos a generar y ser atractivos. Vea, hay países como por ejemplo en Europa, países como por ejemplo Italia, que viven de sus alimentos. ¿Pero por qué? Porque se capacitó al sector agricultor, se le enseñó a seguir procesos, se lo acreditó por cumplir esos procesos y se salió al mundo con esos productos. Aquí nos olvidamos de que este es un país agrícola, porque lamentablemente hace mucho tiempo no salimos de la zona franca de decir que somos país petrolero. Y pensamos que todo está en función del petróleo, de las remesas o de conseguir el dinero que se robaron. Claro que hay que ir atrás de los sinvergüenzas que se llevaron este país en peso, pero no podemos poner la esperanza de sacar este país adelante si es que los encontramos o si es que logramos ubicar el dinero que tienen escondidos. Hay que empezar, hay que reinventarnos. Entonces, sí, esos carros viejos, como usted dice, se pueden vender, pero yo le hago la pregunta a sus radioescuchas. ¿Usted va a pagar precio de mercado por esos carros viejos? Usted en esta época de pandemia, donde todo se vende a la mitad, ¿usted va a poder recuperar algo? No va a recuperar nada. Debemos empezar a mirar a otros horizontes. Debemos empezar a impulsar la microempresa. Debemos generar de alguna manera microempresa que a la larga es el motor que reactiva económicamente una economía local. Si no empezamos por lo chico, no aspiremos a conseguir lo grande. Don José, le hacía la otra pregunta. ¿Usted cree que hay partidos políticos dispuestos a tumbar al presidente Lasso? Yo creo que hay partidos políticos que lo hablan en pasillos y que cuando ponen la cara en las cámaras o ponen su cara delante de un micrófono en radios honorables como las de ustedes, lo dicen que no. Pero yo creo que al final del día, lamentablemente, hay una casta de políticos que están pensando en sus intereses particulares, ¿ya? Y no en función del país. Y si tienen la oportunidad de atentar contra un gobierno, como ya lo hicieron en el pasado muchísimas veces, yo creo, en función de la historia que le he leído, que no les va a temblar el pulso en hacerlo. Por eso es que pienso que el presidente Lasso debe volverse con su gobierno, deben ser un poco más políticos y deben ser un poco más efectivos y un poco más pragmáticos para generar una percepción de bienestar. Esa ministra de Salud es una vergüenza. O sea, no puede decirme que porque está llevando la campaña de vacunación de forma exitosa, ya cumplió. Todavía faltan medicinas, todavía las clínicas privadas están cobrando lo que les da la gana, y ellos son los encargados de controlar eso. Y eso es parte también de la quiebra de la economía local, que se haya permitido que ciertas instituciones médicas o clínicas privadas cobren lo que les dé la gana. Todavía hay gente pagando letras de cambio, cambiando letras de cambio para poder retirar un cadáver. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla la seguridad? Estamos en manos del sicariato. Estamos en manos del sicariato. Tiene que haber una ingeniería completa, no solamente para administrar las penitenciarías, sino para controlar la inseguridad en este país. Yo sé, y no le puedo atribuir al gobierno del encuentro todo esto, porque evidentemente esto es una cola, pero ellos sabían a lo que se metían hace 14 años que empezaron este proyecto, mis queridos amigos. Entonces no pueden ahora decir que no sabían en qué se metían. Ellos prometieron no subir impuestos y no han subido impuestos. Entonces, uno como votante se siente decepcionado. Yo espero que esto sea producto de que no hay gobernabilidad, pero que en el camino logren ser un poco más políticos y logren alianzas. Porque si no logran las alianzas, yo creo que no hay ningún santo en esa asamblea.
Yo creo que se van a conspirar los 4 años para tratar de boicotear al presidente Lazo. Muy bien. Queremos agradecerle que nos haya atendido en este contacto telefónico